Sobre el cine es memoria, se me ocurrían decir dos cosas. Por un lado, en Argentina la palabra memoria enseguida la relacionamos con la necesidad de recordar y no sé, digamos, tener muy claro cómo fueron algunos hechos históricos, sobre todo de la última dictadura cívico-militar, o los años 70 y principios de los 80 en general. Y una cosa que me parecía interesante decir era que Argentina tiene como una larga tradición en cine, de películas que abordan ese periodo y que abordan esa problemática. Lo recordaba cuando este año, lo digo así muy rápidamente, como no es la intención de detenerme en una película ahora, después, si les parece, podemos decir algo más. Este año ganó el Oscar una película brasilera, Aún estoy aquí, de Walter Salles, que tiene que ver con la dictadura en Brasil. Y incluso viendo la película uno se da cuenta que para los argentinos no resulta novedoso lo que se cuenta ahí, porque venimos de ver, los que ven cine, los que vemos cine, un montón de películas de ficción o documentales que han abordado el periodo de la dictadura argentina de muchas maneras diferentes, y mientras que al mismo tiempo también podríamos decir, en Brasil fue muy celebrada esa película, muy celebrado ese premio, mientras que aquí no sé si ese tipo de cine siempre fue tan visto con tanta aceptación. Pienso que hay un caso reciente que es Argentina en 1985 de Santiago Mitre, que sí pasó eso de alguna manera, porque fue también una especie de fenómeno hace 2 o 3 años atrás, ustedes lo recordarán, pero es uno de los temas que se podrían charlar. De todas maneras, claramente, si hablamos de cine de memoria, en Argentina podemos enorgullecernos, a pesar de muchas cosas que han ido pasando y que siguen pasando, ahora especialmente, de tener un cine y una producción cultural o artística que ha abordado mucho y bien y de diferentes maneras esa problemática. Y por otro lado, algo que no es un descubrimiento mío, ha habido teóricos, estudiosos que han analizado esta cuestión de que el cine tiene esa capacidad o ese poder de hacernos sentir que estamos, cuando vemos una película, sobre todo si la vemos en una sala de cine, pareciera que estamos entrando en una especie de sueño o en un recuerdo. Por eso digo que la película que vemos empieza a formar parte como si fueran momentos vividos por nosotros mismos. Es muy obvio lo que voy a decir, muy conocido, se apagan las luces, se hace silencio y de golpe como que abrimos los ojos y empezamos a vivir todo eso como pasan los sueños, que no lo estamos viviendo, pero sentimos como que lo estamos viviendo en ese momento. Y después termina la función, parece como que nos despertáramos. Con esa capacidad que tiene el cine de hacernos creer, de hacernos sentir historias muy diversas, me parece que también tiene que ver con la importancia que puede haber en la restauración de películas que nos hacen sentir y nos hacen que encontremos valor a hechos o a situaciones vividas hace 100 años, como decíamos recién, o menos. Eso pasa muy especialmente con el cine documental, pero también a veces el cine de ficción puede hacernos sentirnos identificados con los personajes, con las escenas, con lo que estamos viendo, y eso tiene una fuerza muy propia del cine, porque también una fotografía, también una carta, un dibujo, un texto literario son fuentes históricas que nos pueden remontar a hechos históricos
nos pueden provocar una identificación muy fuerte con lo que se está contando, pero creo que el cine tiene un plus que es esa sensación del sueño que nos produce meternos en esa película cuando la vemos. Y habría a lo mejor otros aspectos o otros matices que surgen de esta relación del cine con la memoria. Si Francisco o Sofía se les ocurre agregar algo o comentar algo a lo que acabo de decir, adelante, si no les hago algunas preguntas. No. Francisco, sí, más adelante lo retomo. Bueno, entonces me gustaría, dale. Me gustaría empezar por Francisco, por el hecho de que algunas de sus películas, si ustedes las han visto, si no las han visto, les recomendamos que las vean, las busquen y las vean, tienen que ver con historias que él ha vivido. Entonces, la primera pregunta que además nunca te hice, nos conocemos pero nunca tuve la oportunidad de hacértela, es por qué sentiste la necesidad, cuándo y por qué sentiste la necesidad de contar con películas esas historias que tienen que ver con familiares tuyos desaparecidos y con determinadas situaciones que vivieron tu mamá, tu familia. Bueno, ahí vamos. Bueno, en principio gracias a todos y a todas por estar acá. A la Librería de la Montaña, Javier, a Fer por la invitación. Gracias en serio. En este momento ahí tener una charla. Como decía Fer, ahí vernos, encontrarnos es un montón. Creo que es un acto de resistencia. Es complejo. Ahí voy contestando tu pregunta. Para mí, lo decía Fer la otra vez, marzo es un mes, imagino para muchos, ¿no? Pero para mí particularmente bastante complejo por lo que me pasa en mi cuerpo y todo lo que gira alrededor de ese mes, particularmente obviamente el 24 de marzo, que uno trata de, bueno, por suerte cada vez más, de manifestarse, lo que fue el 24 pasado, este último, la verdad que impresionante acá en Rosario. Digo porque hemos estado ahí, hubo años que éramos muy pocos y bueno. Pero lo que me pasa a mí con el 24 es que el 25 me vuelvo a sentir solo en ese acompañamiento. Entonces digo, cuando hablo del 24 si bien ya ahora uno va creciendo y ya sé que me pasa lo que me pasa, antes no, entonces lo sufría. Era como el momento de estar juntos o de resistir o de reírse o de estar acompañado y bueno, llega el 25 y es como la realidad misma de los que no están, ¿no? O están pero no están aquí en su cuerpo. Dicho todo eso, yo espero encontrar respuesta y no extenderme últimamente. Me vas orientando, pero yo puedo contar, yo llego al cine porque no sabía qué hacer de mi vida, o sea, por una imposibilidad de ser y de hacer, básicamente. O sea, vengo de familia muy política y mi viejo y mi vieja en el territorio con cámara, o sea, no vengo del mundo del cinéfilo, sino de cámara en mano, de barricada, ir acá al San José Obrero, estamos hablando de los antes de los 90, ¿no? Con cámaras VHS, filmando en el barrio, con el cura, formando un centro comunitario, con los cartones. Yo tomaba leche vivía en una cortada, entonces no entraba el camión de los cartoneros. A mí todo eso es natural, pero cuando empezás a ir a la primaria y secundaria te das cuenta como que hay otros mundos posibles. Digo, con remera de Silvio, de León, de Angelelli, pensé que a los... O sea, que sobre eso creo que un 4 de agosto, o sea, con fecha muy concreta, o
sea, a los 10 años yo sabía fechas concretas de lo que no están, o sea, sabía más las pérdidas de las ausencias que las presencias. O sea, aprendí a leer casi mientras estaba aprendiendo a leer, literal, o sea, leía la carta de mi tío Alberto Molina, que es el hermano de mi mamá, que fue el que se mató con Vicky Wall ahí en la calle de Corro, la famosa frase: usted no nos mata, nosotros elegimos morir. Si no, después puedo contar más o menos un hecho bastante, porque la hija de Rodolfo Wall. Entonces fui construyéndome en ese contexto y en soledad, porque estamos hablando de los 90 y en la segunda fui a una escuela técnica, entonces prácticamente ni decía que iba a recitales de León. Era una época de recitales muy baratos, no como ahora, que es VIP, un recital 70 lucas, un recital me parece, digo, para personas. Yo en esa época iba por suerte a todo, porque iba al gallinero ahí en el círculo, 5 pesos, arriba, entradas al toque. Entonces por suerte me vi todos los recis de todos los grandes, pero no lo podía incluso comunicar hablo un poco del contexto de cómo yo al cine, por eso no quiero extenderme en la escuela, porque bueno, no estaba en ese espacio. Sí, en Santa Fe, en la casa de mi abuelo, que es una casa histórica, que era parte de mi vieja, que ellos eran 11 hermanos, 5 fueron asesinados por la dictadura. Uno desapareció, que yo llevo el nombre de él, que es Francisco Molinas. A raíz de eso y de ese contexto de cámara en mano y 4 o 5 años de comunicación social y mucho trabajo en paralelo de lo que podía para ganarme el mango, por accidente, porque no sabía que había una escuela de cine, llegó al cine. O sea, en Moreno y Córdoba, eso Bibliorato, escuela provincial, con un flyer muy feo, pero decía: hay una escuela de cine acá. Ahí como mi primera chispa en la vida, o sea, está, como que hubo algo ahí que la esté diferente. Voy ahí a Lenny Gaboto y bueno, y no paré hasta ahora en algo que no sabía cómo, pero que lo iba transitando. Y entonces fue mi elección con Cocho Hormiga, sobre el militante social que mataron, y siempre como modo de resistencia. Después el lenguaje, la forma de encararlo, lo fui transitando y lo fui aprendiendo, pero sobre la realización misma. Y siempre con la necesidad de poder contar una historia y en paralelo conocer mi historia en relación a lo que sucedía. Hasta el día de hoy. Hoy me pasaron una nota del diario que salió en Mendoza sobre mi prima y ella no está más, y me enteré de algo que antes no sabía. O sea, sigo conociendo mi historia familiar hasta el día de hoy, porque bueno, mi familia es muy grande, 27 primos, 11 tíos, 5 no están. Por suerte mi vieja, mi viejo me contaban todo, pero mis primos no, entonces yo le contaba a mis primos y de nuevo se armaba todo alto lío. Y cuando hablo pero me la contaban, pero era todo muy fragmentado. Yo me entero que mi tío muere con Vicky Wall, o se mata con Vicky Wall, por el libro de Richard Gillespie, por estoy pronunciando muy mal, Soldado de Pelado Montonero, algo así, un libro así celeste, que ahí doy con el caso de Tucho, de 3 cosas básicas, y después con el de Bonazos. Pero me entero ahí en el libro que dejó mi prima, que se olvidó, estaba subrayado. O sea, voy conociendo mi historia a través de algunos libros y de lo que me va contando mi vieja y mi viejo, pero claro, ellos van reconstruyendo de lo que se acordaban. Entonces yo, a través del cine, trato de ordenar ese caos, y no sé si lo logré, pero bueno, empecé a construir historias y a hacer películas. Creo que le respondí, si no la quiero hacer larga, pero más o menos, y por eso doy con Pocho. Y esta imposibilidad de hacer y ser, lo mismo me pasó con 3 cosas básicas. Yo después como puedo profundizar, pero yo como estaba terminando de estrenar o de girar mi tesis, que tuve la suerte de conocer Latinoamérica y Europa por una tesis de una escuela que explotó y que no dimensionaba lo que me estaba pasando, tomamos la decisión a través de esos 2 libros con mi primo y mi amigo, algo así como muy ahí en Santa Fe, de hacer la historia de Tucho y Raquel en una película, pero bueno, con esas cosas más de mi experiencia.
cuando empecé a profesionalizar esa idea me di cuenta que era imposible sin un financiamiento. Es una película que comprende tres países, Argentina, México y Cuba. Entonces, como no podía hacer esa película, en paralelo empecé a construir otra, que fue una trilogía del Che. Tuve la suerte de ir varias veces a Cuba, muchas veces, y bueno, como otro mundo. Y como no podía hacer la película del Che, así, está imposible. La dejé un toque y empecé a hacer murales, que fue mi primer largometraje. Y en paralelo gané un concurso, la primera en la vida que hubo un concurso para productoras con federales sin antecedentes, en el 2012, 13, no recuerdo una fecha, o 15, no, 2012. Y ganó una convocatoria donde te daban el 100% del financiamiento para hacer una serie que se llamó Militantes. Ahí como también, o sea, hubo otro quiebre en mí en la hora de la mirada, de autor, de referencia. Y ya cuando me profesionalicé y me formé por hacer una serie es un delirio, me antes después en la vida, porque es otro universo por los tiempos, por un contrato y por otras cosas que empezaba a profesionalizar, a contratar gente. Volví a murales, terminé murales y después, bueno, después volví a tres cosas básicas y en el medio series, corto y largo. Entonces, como que también le agradezco a la película última del documental de Tres Cosas porque también me permitió hacer otras cosas en el camino. Bueno, Sofía, en el caso tuyo, ¿qué fue lo que te llevó a querer explorar, no solamente a conocer y explorar el viejo cine o el cine mudo, sino también a querer conservarlo y guardarlo y cuidarlo? ¿Cómo surgió eso? Cuando lo escuchaba a Francisco, pensando en cómo él contaba su historia, de cómo llegó al cine, de que no era cinéfilo, pero tenemos un origen ahí, pasamos por un espacio en común que fue la Escuela de Producción de Cine y Televisión de Rosario, que estaba en un espacio que creo que nos marcó a los que lo transitamos de manera consciente. O sea, si uno era consciente de dónde estaba en ese lugar, en ese momento estudiando, de alguna manera nos marcó. En mi caso yo sí de chiquita era cinéfila porque siempre hubo, o sea, desde muy chica hubo una reproductora de VHS, entonces miraba mucho cine en mi casa, influenciada por mis viejos, ¿no? Y ya, bueno, esa fue como mi manera de llegar al cine. También hacer un taller de cine en la secundaria, más de historia del cine, por eso fue lo que a mí siempre me gustó más. Pero después llegar a la Escuela Profesional de Televisión, que estaba digo, porque ya está más, en lo que era la Vigil, yo siempre me acuerdo que, mientras te escuchaba, me acordaba que el primer año, en la materia RAW 1, que era Realización Audiovisual 1, el primer día de clases, un profesor, no sé si a vos te hizo el mismo ejercicio, pero a mí me quedó, yo nunca más me lo olvidé. Nos dijo, bueno, ahora se juntan en grupos de 2, de 3, con una hoja, con una lapicera y van a recorrer el edificio. Y toda esta primera clase va a ser ir a recorrer el edificio y anotan todo lo que ven, todas las presentaciones que tienen, sin decirnos absolutamente nada, o sea, sin contarnos lo que había sido la historia de la Vigil, de los detenidos desaparecidos, el desastre que habían hecho en la escuela, con las escuelas, con la biblioteca. Y bueno, yo ese proceso no me lo olvidé nunca más. Y desde ese primer momento vi a esa escuela, o sea, vi ese espacio, ese edificio, del que todavía había rastros. Me acuerdo, en la Vigil llegó a haber hasta un museo de ciencias naturales y me acuerdo de abrir una puerta y ver todas las maquetas rotas, tiradas, todo, como todavía los rastros de ese periodo. A mí, lo que me pasaba, como creo que nos pasó a muchos, fue que no sabía dentro del cine qué era lo que me gustaba hacer. Y cuando llegabas al último, más o menos cuando llegabas al último año de la carrera, te decían que te tenías que ir definiendo más o menos, qué sé yo, por ser productor, director, guionista, dirección de arte, lo que sea. Y a mí me gustó la historia del cine. Era como lo que más me gusta es la historia del cine, digo, ¿qué hago con esto? Y bueno, en mi caso fue en el año 2009, ya casi terminando, vino a Rosario a dar un seminario Paula Felicidier, que es la actual
actual y hace 20 años que es directora del Museo del Cine Pablo Dutrogic de Buenos Aires. Y bueno, mirá qué casualidad, yo me acuerdo que en ese seminario que se hizo en el Museo Esteves estábamos Jorge Jaeger y yo, de la Escuela de Cine. Y bueno, justo lo que había sucedido hacía muy poco tiempo es que se habían encontrado en la colección del Museo del Cine Los Minutos Perdidos de Metrópolis de Fritz Lang, que es una película de 1927, muda, y era como el santo grial que había que encontrar del cine mudo, porque, mejor dicho, la película existía, faltaban unos minutos que no estaban en la versión alemana, y donde se encuentran en un sótano del Museo del Cine en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, para que eso, yo tenía, creo que, no sé, sí, 20 o 21 años, y yo quedé la llegada con eso y dije, esto es lo que quiero hacer. Y ahí fue como, si hay un momento en el que decidí la vocación, para mí fue escuchando a Paula. Fue como, digo, quiero hacer lo mismo que hace ella. No sé ni dónde se estudia, ni cómo se hace, ni cómo llegó a hacer esto. Bueno, Paula había estudiado en Nueva York. La maestría de Nueva York salió $80.000 por año, así que fue imposible eso. Pero bueno, nada, uno después fui tratando de formar como podía en eso, y mucho de búsqueda autodidacta, o sea, hacer como una especie de arqueología, porque fue ir entablando relación con la gente, con las personas que habían tenido en sus manos cine analógico, o sea, cine rollos de película, operadores, o sea, proyectoristas, coleccionistas, dueños de cine, familiares de gente que había coleccionado películas. Por ejemplo, a Francisco, se me ocurría preguntarte si coincidís conmigo es que Argentina, a partir de la recuperación de la democracia, y con distintas etapas, ¿no? A veces algunas más prósperas que otras, mejores que otras, logró tener una tradición de cine sobre la memoria importante, o por lo menos más importante que otros países de la región. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves vos a eso? Sí, te escuchaba la película de Sayer, totalmente. Nosotros estamos, no sé ahora dentro de poco, pero bueno, eso no se va a borrar más. Estamos años luz en relación a otros países y cómo tratamos la memoria, y cómo el cine trató sobre todo temas que tienen que ver con la resistencia y con la dictadura, y cómo los pueblos pudieron resistir. A partir de ahí se generó muchas historias. De hecho, hubo un momento que había como un leitmotiv de decir, bueno, otra película más de la dictadura, y si vos ves las películas, generalmente son muy diferentes, sobre todo en las etapas, ¿no? Hubo una etapa que tal vez el cine necesitaba mostrar algo más crudo, ¿no? Algo más explícito, sí, que tiene que ver con la tortura, bueno, hay varias películas que imagino que están ahí más pensando ahora. Y ya después había otra etapa, ¿no? Que tenía que ver más con otras capas, ¿no? Ya empezar a cuestionar determinadas cosas que tienen que ver con los 70, lo que estaba en juego, y bueno, ya una opinión personal, pero que no nace el 24 de marzo del 76, sino tiene que ver con un montón de cosas, con la AAA, con un bombardeo de Plaza de Mayo, con una proscripción, con un montón de cosas, y a partir con una revolución cubana, con los curas tercermundistas, y bueno, y contextualizar un poco, y a partir de ahí, bueno, ahí uno puede hablar de violencia, puede hablar de cómo se fue radicalizando o militarizando más ciertos sectores, un montón de eso. Al día de hoy igual ese leitmotiv que hablaba recién no existe, porque el cine un poco trata de contar la historia en relación a eso, pero al día de hoy también seguimos preguntando, ¿no? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde están las compañeras, los compañeros, sus restos? Y todavía hay mucho por contar, pero que tengamos esta charla en relación a otros países estamos años luz. Recordando, Francisco, que en algún momento, Sí, falta para mí.
¿Qué falta? Y porque es complejo, es compleja la historia, pero bueno, un poco lo intento plantear levemente en tres cosas básicas. Esta cuestión de que hubo un momento donde tal vez Montonero se empezó a militarizar un poquito más y bueno, aclaro que siempre he visto de ahora, 2025, tomando unos mates, no estamos tomando unos mates, pero porque no van a tomar unos mates. Pero bueno, acá con tranquilo, lo que se puede considerar tranquilo en este contexto, pero estábamos más tranquilos, es más sencillo que en esa época, pero sí tal vez hay capas en relación a la violencia, lo que pasaba en ese momento, o lo que, bueno, Longoni habla en relación a los expresos, esta cosa de la culpa entre ellos por cantar la cita, ¿no? Empezar a hablar un poco de eso. Hay películas, pero no muchas, pero por lo menos hablar, no blanco-negro, ¿no? Azul y rojo, sino empezar a tratar de entender eso, o por lo menos yo lo quiero entender, en relación a lo que pasa. O sea, me parece que esos temas acá todavía, o como un compañero puede terminar siendo parte, o tal vez un café compañero, no sé, de una violencia de marcar. Digo, hay algunos que fueron a visitar a la casa de mi vieja, que estaban en un centro cognitivo, ¿no? Y bueno, tal vez yo no estaría acá, entonces como yo sí aprendí a medida que fui transitando todo ese proceso, no juzgar, sino tratar de entender, pero sí hay como un abanico de situaciones, ¿no? En eso, me parece que eso es otra capa de otra capa. Sí, la película así como que también a mí me gustó bastante, pero bueno, estoy en un año muy sensible, pero sí está en otro plano en relación a estos temas. Mejor esa película no le hacía falta, no sé. No, yo me acordaba que dentro de estos 41 años, en algún momento empezaron a hacer películas gente como vos, digamos, o sea, los hijos o los sobrinos o los involucrados directamente en esos episodios, y eso también fue como algo importante y novedoso, y que fue un aporte muy importante de todas esas miradas. Sí, hay un montón, podemos empezar a nombrar un montón, a Bertina Carri, me dice Sofía, pero Nicolás Rivera y ¿cómo? Andrés Haberger, bueno, y hay muchos. A Sofía le quería preguntar, porque a lo mejor algunos no saben, la película, brevemente por supuesto, cómo fue el trabajo con En Pos de la Tierra, esta película que si lo digo mal me corregís, fue como financiada y producida por la Federación Agraria en la década del 20, estamos hablando acá en el sur de Santa Fe, y que cómo fue que la encontraron, cómo fue que la restauraron, de qué trata, brevemente contarles, o de qué fecha. Porque, perdóname, porque también tiene que ver con la memoria esos otros hechos anteriores a la dictadura que seguramente tienen relación en algún punto, ¿no? Sí, bueno, yo para hilarlo un poco con lo que venía diciendo antes, es que encontrarme con Paula, el exiliar, ella, digamos, estaban principalmente investigando el cine mudo argentino, y por esos años también salía la primera antología del cine mudo argentino, año 2010 más o menos, que se llamó Mosaico Criollo, que en ese momento se publicó en DVD, y era re loco ver imágenes, o sea, películas argentinas de la década del 10, del 20, creo que hasta el 29, 31 por ahí, donde estaba, por ejemplo, en esa antología El último malo, ¿no? De Alcides Greca, que es una película santafesina, la recuperan santafesina, que vaya si tiene que ver con la memoria también, que trata sobre la última rebelión de los indios mocovíes en San Javier, si me equivoco, 1917. Bueno, y uno no elige lo que va a encontrar, o sea, cuando te dedicas al archivo, a la preservación, no es que a veces sí, a veces lo puedes como manifestar previamente, pero es medio loco eso de querer argumentar. Pero en el caso de En Pos de la Tierra, que es el ejemplo que me da Fernando ahora, En Pos de la Tierra es una de las películas que inaugura el cine político social en Argentina.
se filmó en 1921 y se estrenó en 1922, o sea, hoy tiene 103 años. En agosto del año pasado hicimos el estreno de esta versión digitalizada en el Cine El Cairo, y especialmente porque a veces uno dice, oh, una película de 1922, qué embole, debe estar desactualizada, en blanco y negro. El cine mudo no era en blanco y negro. Nosotros lo encontramos casi siempre hoy en blanco y negro porque no quedaron las copias originales. Entonces, el año pasado se nos ocurrió... ¿Cómo es que el cine mudo no era en blanco? No, claro, las películas... El cine clásico es otra cosa, así que claro. Pero el cine mudo, al no tener sonido, justamente se valía de otros recursos como el color, y estaba lleno de color. Las cintas, las películas se tiraban así en baldes, se tenían, entonces había escenas interiores que se tenían de amarillo, escenas de paisaje donde predominaban los árboles que tenían de verde, las nocturnas se tenían de azul, las románticas tenían de rosa, o se viraban, o hasta había stencil, las películas de Méliès coloreadas con stencil. Y recordemos también, aunque creo que todos más o menos sabemos, que tampoco eran estrictamente mudas en el sentido de que siempre había música acompañando. No, claro, era un espectáculo más parecido a la ópera, por ahí. Era ver la imagen en la pantalla, mientras una orquesta en los estrenos, pero eso no eran importantes, había una orquesta, y después en las funciones sucesivas que se exhibiendo la película había generalmente un pianista, pero siempre estaba acompañada con música, pero no en todos los casos se componía una partitura original para esa película. Se componía si la película era importante, es una nobleza gaucha. Bueno, acá también ha pasado para La epopeya del gaucho Juan Moreira, una película de santafesina de temática gauchesca, que eran como las temáticas de esa época, gauchesca histórica. Bueno, pero en medio de todo eso, En Pos de la Tierra, no es que sea una rareza, pero sí inaugura este tipo de cine así, político-social. ¿Por qué? Porque habla de un conflicto que había en la década del 10, década del 20, que era el conflicto entre los que trabajaban la tierra y los grandes terratenientes dueños de la tierra. Y los intermediarios, que eran los almacenes de ramos generales, etc., los que tomaban la cosecha del trabajador y la compraban al precio que ellos querían. Justamente el año pasado lo que se nos ocurrió para traer la película como a la actualidad, para decir, esta película todavía está vigente lo que se cuenta esta película. Para el estreno del Cine del Cairo le invitamos a Pedro Peretti, que no sé si lo conocen, pero Pedro Peretti fue presidente de la Federación Agraria y está en el movimiento Arraigo y está en el campo nacional y popular. Bueno, él vino, ya había visto la película, vino a la presentación y bueno, ahí contó, por ejemplo, que hay escenas que se ven, aparte tiene varios libros escritos sobre el Cristóbal Porta y los inicios de la Federación Agraria Argentina, y lo que él hizo fue contar que se había quedado sorprendido porque cosas que se veían en la película habían pasado en la vida real, pero habían sido ficcionadas en 1921-22. Hay una quiebra, la quiebra de Rodeiro, especialmente, que era un almacén de ramos generales, un intermediario, que se había declarado en guerra y no le había pagado nada de los campesinos. Y bueno, en aquella época era el Partido Socialista, porque en los orígenes la Federación Agraria estaba compuesta por miembros del Partido Socialista, su comisión directiva, y del otro lado los conservadores, el Partido Conservador. Y bueno, lo que se ve en la peli, por ejemplo, que tiene escenas, tiene registros documentales, es una movilización que quizás sea, no lo sé, eso habría que preguntar por ahí a Peña, no sé por ahí cómo, no sabes. No sé si es la primera movilización filmada de la Argentina, del 26 de agosto de 1921, que son 1.500 chacareros del interior de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que llegan en tren a Capital y se movilizan para pedir la sanción de la ley contra
actual agraria en el Senado de la Nación. Bueno, eso está en la película, se ve, y se ven las consignas, porque se ven las pancartas que llevaron a la manifestación, y se ve incluso al mismo Esteban Piacenza, que era el presidente de la Federación Agraria en aquel momento, movilizándose ahí con ellos. Y además él actúa, es una película de propaganda, pero donde además actúa de sí mismo el presidente de la Federación Agraria. Y bueno, eso fue también recuperar esta parte de la memoria. Si bien la película se conseguía en algunas versiones, hoy en día también hay en YouTube versiones en menor calidad, algo que te emociona por ahí de la restauración o de la digitalización en 2K, 4K, es que se pueden leer, hoy en esa versión se pueden leer hasta las consignas de las pancartas. No venimos a pedir privilegios, sino venimos a... Sí, eso es genial. Eso en YouTube no se lee. No, eso no. Y eso hace que vos te detengas en cada fotograma a ver qué dice cada cartel. ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo la encontramos? Fuimos con un amigo a la casa de un coleccionista que vivía en zona sur de Rosario. Ella no estaba, pero estaba su hijo, y su hijo estaba como vendiendo las cosas del padre. Y bueno, le contamos lo que era, dijimos que era nitrato, que tuviera cuidado con el nitrato, llévensela. No. Bueno, y ahí fue como la llevamos. Esto fue en enero del 2020, y en marzo comenzó la cuarentena, entonces nos tuvimos que quedar con esa copia. El nitrato es el material con el que se hacían las películas en los inicios del cine. El material es un plástico, pero que es altamente inflamable. Y bueno, pero encontrar una película muda, o sea, el periodo mudo va hasta 1932 más o menos. En el material original es lo mejor que te puede pasar, o sea, lo más cercano a una copia original que puede haber existido. Y esa copia sobrevivió desde el 22 hasta el 2020, y después lo que pudimos hacer, que es muy interesante, lo escribimos en un artículo que está publicado, se puede encontrar en internet, es que hicimos toda la reconstrucción de todos los lugares, o casi todos los lugares por los que había pasado esa copia, porque en las etiquetas de las latas tenía direcciones. Entonces, cuando buscamos el nombre, la dirección, a ver quién es Luis Contijoch, era uno de los que había tenido esa copia, esas 7 latas, esa copia del largometraje. Bueno, Luis Contijoch había trabajado en la Federación Agraria. Cuando la Federación Agraria se muda del local de Pasaje Storni a calle San Lorenzo, donde están ahora todavía, tuvieron que reducir. Entonces, se deshicieron del proyector, del 35 metros, que era grande, ¿no? Probablemente también se deshicieron de otras copias en 16 de películas de ellos. Y se deshicieron de esta también. Pero parece que este empleado de la Federación, Contijoch, le tenía cariño porque él la había teleseñado antes y sabía el valor, conocía el valor de eso. Entonces se la llevó a la casa y le puso su dirección, Presidente Roca, por el número 4B, o sea, la tuvo en su apartamento, ¿no? Después llegamos a investigar que él había sido amigo de Nelson Deligio, que era el coleccionista de zona sur, que la tenía en la casa, y que probablemente Contijoch, cuando falleció, se le había pasado a Deligio, o su hijo se le había pasado a Deligio. Y bueno, fíjense que la Federación Agraria se deshizo de estos materiales. ¿Por qué? Porque la película ya estaba en VHS en aquel momento. Entonces, los volúmenes son muy distintos, no tener una bolsa con 7 latas de película o un proyector de 35 milímetros, o tener, total, ya la película está pasada a VHS. Claro, para algunos es lo mismo, ya está, la tenemos lo mismo. Claro, y de VHS al DVD, igual la calidad, igual. Sí. Aparte, te estás hablando de la memoria, y de que el cine es memoria, te estás deshaciendo del original, sí, de lo único que quedó, lo que podemos llamar original. Porque recordemos el paso, y ahora me parece que estamos a paso a ello. Bueno, recordemos que vas a tener el dato mucho más preciso que yo, que hay
una enorme cantidad de cine mudo argentino que ya está completamente perdido. ¿Cuánto? ¿El 80%? ¿95%? ¿Cómo se siente ese momento exacto en el que dicen, ok, no hay retorno con esto, ya encontré quizás lo que estaba buscando? Más o menos. Es un camino de ida, o sea, no, porque bueno, justo la película que nombraste, que parte de la belleza, la dirigió un director, la dirigió un italiano, en realidad era Camillo Salaria Soprani, pero rosarino. Es el director de cine mudo rosarino más prolífico porque tiene 4 largometrajes en su haber, es como director, como productor, de 1928 a 1934. Pasa esto también, que uno a veces medio se obsesiona, cuando encontrás algo medio que te obsesionás y decís, ay, quiero encontrar lo que queda, o sea, lo que resta. Entonces, en mi caso llegó hasta el punto de que ahora estamos por filmar un corto documental que es el que ganamos un espacio en Tafecino, que se llama Enterradas, porque la historia cuenta que las películas, las copias que Soprani tenía en su casa, al ser de nitrato terminaron enterradas en Villa Gobernador Galvez, por el miedo a que se prendieran fuego. Entonces la búsqueda hoy está pasando por debajo de la tierra, o sea, ya no es por una estantería, ya no es por una cinemateca, no es por la casa de un coleccionista, sino directamente ir a buscar. ¿Y qué sentís cuando, bueno, es como muy emocionante? No solamente encontrar la copia es emocionante, sino lo que encontrás después dentro de la película. Yo, por ejemplo, en Mujer, tú eres la belleza, encontré a Leni Riefenstahl en una de sus primeras películas como actriz, que se llamó El camino hacia la fuerza y la belleza. Como en los entre 5 y 8 minutos, no me acuerdo cuántos son, pero que sobrevivieron de Mujer, tú eres la belleza, aparece Leni Riefenstahl, era como, no puede ser. Y sí, porque Soprani había cortado y pegado escenas de otras películas que tenía a su alcance, porque era crítico de cine, y bueno, veía y todo lo que llegaba acá, Argentina y Europa había muchas distribuciones de films, y con Alemania particularmente también. Entonces, bueno, había cortado una escena. En ese momento ella no era la Riefenstahl que conocimos después, era actriz, simplemente. ¿Querés recordar quién era? O sea, una directora que fue portavoz del nazismo, pero al mismo tiempo enorme directora, o sea, hacía sus películas con un virtuosismo tremendo, admirable, pero al servicio de ella sabemos qué causa, ¿no? Bueno, y a mí también me sorprende, ¿cómo identificar lo que era ella? ¿Cómo se dio cuenta? Claro, porque justamente los hallazgos a veces también es obsesionarte con un fotograma, con una escena y decir, a ver qué hay acá. Y si lo que hay en estos 5 minutos, que hay muchos cortes, hay 60 y pico de empalmes, entonces, ¿de qué películas son las que están dentro de esta otra película? Al encontrar esto, El camino hacia la fuerza y la belleza, y ver los créditos, quiénes eran los actores, y ver, mira, está Riefenstahl, y ver la escena en la que aparece, pero aparte es famosa porque fue ella después, ¿no? Directora de Olimpia y después fue de La Voluntad. Sí. Bueno, nada, llegamos así a ver, a identificarla. Encima es un desnudo. No, linda, sí, la vi. Documentales, por ahí no me eso. Claro. Documentales sobre las Olimpiadas. Muy objetivo. No, o sea, siempre fue como un gran tema para discutir, porque cinematográficamente eran buenísimas, sí, pero ideológicamente no. Entonces es uno de esos casos de la historia del cine que siempre generó muchos debates. Yo quería preguntarle a Francisco, antes de seguir con las preguntas de adelante, porque acá por ejemplo Sofía dijo que el cine mudo es medio resistido, o sea, se van a pasar una película muda, generalmente mucha gente dice no voy. Sí. Creo que generalmente
un recurso que se suele usar es acompañarlo con música en vivo, con algún músico, por ejemplo Fernando Kawasaki a veces acompaña música de películas puras cuando las pasan con Martín Peña. Bueno, pero quería preguntarte primero a vos, ¿qué te parece qué experiencias tenés vos con respecto a las proyecciones de tus documentales sobre esas historias, sobre esas temáticas? ¿Qué respuesta has encontrado en los distintos tipos de público, incluso de distintos países o de distintos lugares? Sí, yo particularmente como generalmente como se dice en el mercado, como es una película de nicho, generalmente los lugares donde voy ya hay como una especie de aceptación que van a ver una película. De hecho, hago un paréntesis, ¿viste? ¿Es una película o un documental? A mí eso es como es una película, documental, animación, ficción, híbrido. Viste que está como ahí no lo dicen, no es personal, yo lo sé, pero es como, viste, una película o un documental. ¿Cómo? Perdón, como se duele. Entonces, hay una cuestión, viste, esto de la ficción, pero yo hago ficciones también, tengo un amigo que hace, hago ficción y documental y obviamente el camino de distribución es como más amplio, pero también, bueno, es otro universo. Entonces, en los lugares que he estado, no me he sentido así como en falta, porque ya hay algo preestablecido. Sí cuesta más distribuir, creo yo, documentales que ficción. Y la convocatoria es, estoy pensando en tiempo real. Es menor, de hecho, claro, porque nosotros yo doy revisión audiovisual 3 en la escuela de cine, y con los chicos trato de darles todo lo que me hubiese gustado que me den a mí. Por ejemplo, estrenar sus cortos, que pueden ver. Entonces, los primeros trabajos prácticos de ficción los trato de que los tenemos. Bueno, el año pasado tuvimos una hermosa experiencia ahí en el Lumière, y son 3 de ficción. A mitad de año es un documental de 10 minutos y a fin de año la ficción en el Cairo. Eso es lo que trato. Y va más gente a la ficción que al documental. Datos así concretos de los últimos 2 años, de reloj. Obviamente que el actor, como son muchos actores y amigo, como que, pero es así, o sea, un dato así. Y de los comentarios de la gente ante tus películas, cuando después conversar con la gente, con el público, sobre todo si no son amigos o conocidos, ¿hay algún recuerdo que tengan especial? Sí, tengo varios en relación diferentes. Yo tengo varios. Tuve 3 cosas básicas. Tuve la suerte de proyectarla en Oslo. Yo empecé a estudiar cine también, no me acuerdo, porque a mí me gusta mucho viajar, y como no tenía medio, digo, bueno, voy a empezar a estudiar cine. Cuando descubro que hay una escuela, digo, bueno, mejor puedo viajar con el cine. Y bueno, algo logré, pero ahí fue como un flash, porque bueno, yo soy muy malo, no hablo inglés prácticamente, entonces era una traducción en inglés y en noruego. Y estaba ahí, había mucha gente de diferentes edades, y proyectarla ahí en la universidad, ahí en Oslo. 3 cosas básicas. Porque esto es lo que hablaba hoy del contexto, fue fundamental. Se entendió el contexto, pero la charla se fue para ese lado, la primera media hora, y después ya de la historia de Tucho y de Raquel. Esto de Argentina, el contexto, el Plan Cóndor, bueno, un montón de cosas. Y experiencias así, varias, pero bueno, iba a contar algo, pero ahora me olvidé. Iba a contar algo re interesante, pero sé que, pero un poco eso. ¿Una anécdota que recuerdes o que no sé? Porque también a lo mejor el tema de cine y la memoria puede tener que ver con lo que pasa con el público y con los ciudadanos. Esto, gracias. No, muchos me preguntan, que también se ve que Pocho Hormiga como que, de hecho hasta ahora, ahí cuando fui ahora a Corrientes, como si tengo miedo, después de la película, si tengo miedo y no, qué sé yo, ya está. O sea, tuve 5 años para filmar, las 7 para buscar financiamiento de la otra, 3 murales,
como que ya hoy en día, viste, al toque te ubican, estás un poco jugado, no, pero varios me preguntan eso en diferentes lados. Y lo que sí me pasa, ahí te puedo responder de otra forma, pero es que yo, porque antes no contaba todo esto, pero ahora como que me cuenta, bueno, o sea, como yo termino de entender mi propia película una vez que la empiezo a proyectar. Eso me está pasando seguido. En murales, sobre todo en murales, en las 3 cosas, por las preguntas de los presentes. Se van construyendo, hay cosas estoy de acuerdo, hay cosas que no, entonces claro, porque a mí me viene un poco de eso, de lo que decía Sofi, de que nadie, como dijiste, que no elegís lo que vas a encontrar, algo así, que me gustó esa frase, y bueno, el documental un poco eso, o sea, tomo lo tuyo, o sea, yo fui en búsqueda de una conferencia de prensa que dio Tucho Valenzuela el 18 de enero en el Distrito Federal, en esa época se llama Distrito Federal, de 1978, en México, en Alabama. Y a partir de ahí estuve 30 días filmando, durmiendo 1, 2, 3 horas por día, fue un delirio, fue una peli bastante de guerrilla, esa etapa de la construcción de la película, pero en esa búsqueda uno está abierto a otras cosas, ¿no? Y eso te lo da también la experiencia. Porque no encontré esa conferencia, pero sí la fui reconstruyendo con los protagonistas. Y me pasó en murales, y también yo la termino, así como la termino de entender, cuando la estreno, la termino de construir, bueno, digo, yo, Guzmán lo plantea 1000 veces, en el montaje, me encanta el montaje, entonces la termino de armar, todo lo que hice lo terminé en el montaje, no hay chance de que no. Obviamente parte de un guión, parte de una construcción. Y murales, estaba en plena postproducción y mi hermana me mandó un audio que se lo pedí hoy, si existiese, se lo tenía, que habíamos encontrado los restos después de 38 años de mi tío Pancho, en plena postproducción de murales, que habla un poco de un colectivo de expresos que pinta murales en homenaje a los desaparecidos. A raíz de eso el director, o sea yo, me puse en escena, intenta terminar su película y buscando su propia identidad. El documental, hay cosas de humor, para que no sea todo tan trágico, pero a raíz de esa construcción de historia paralela, bueno, la película avanza. Y mientras la estaba editando, mi hermano me manda ese audio, que es con el que pero bueno, termino la película. Y por eso ahí termino de construir hasta el nombre, que llamo El Principio de las Cosas, e incluso a partir de ahí me llamo con el apellido también de mi mamá, que es Molinas. Alto mambo, ¿viste? Perdón. Sí. Adelante, ¿te quiera preguntar? Sí, tengo una para Sofi. No, ¿cómo llegaste al coleccionista? O sea, ¿por qué fuiste escenero ahí? O sea, viendo que capaz que viste que se murió o algo, pero ¿cómo llegaste? ¿Me lo conociste o no sé? Y después, ¿dónde está esa copia ahora? Por ejemplo, ¿dónde están esas copias? ¿Dónde están albergadas? ¿Dónde están cuidadas? Sí, están cuidadas. ¿Cómo llegué al coleccionista? Por tener amigos operadores grandes, o sea, los antiguos operadores de cine, que algunos quedan todavía y son también fuente de historia oral, de memoria, porque han trabajado, bueno, un montón de cine de Rosario que ya no existe, que se llama Rosmarie, no sé, Gran Rex, seguro. Por ellos, o sea, porque nada, te cuentan a veces historias. También está en eso que ahora estoy pensando también, pero que estaría muy bueno alguna vez, bueno, como entrevistar a toda esa gente, todas esas personas que no estaban en la producción de cine, o sea, no eran parte de los que hacían cine, pero eran parte de los que lo proyectaban, o sea, disfrutaban los trabajadores de los cines. Y que en el 90% de los casos, cuando las copias, o sea, cuando ya el cine se deshacía de las copias o terminaba ahí la ruta de distribución, ellos se les quedaban. Y por eso en sus casas es común ver, o sea, un cuarto lleno de plata, una revisadora.
así llegamos. Y después, ¿dónde están? Bueno, en el caso de Voz de la Tierra, era nitrato, es todo un tema. Nosotros en Argentina, hablando de la memoria y del cine argentino, nosotros vamos en camino y cada vez más a perder buena parte, si no casi toda la historia del cine argentino, porque no tenemos Cinemateca Nacional. No solamente no tenemos Cinemateca Nacional, sino que no tenemos bóvedas tampoco para guardar los materiales, no tenemos bóvedas para guardar nitrato, ni acetato, ni nada, para congelarlos, que es lo que hay que hacer, congelar, ponerlos bajo cero los materiales. Hay una cinemateca, que es la Cinemateca del Inca, que hicieron lo que pudieron en la última gestión para guardar el poco nitrato que tienen y bueno, y acondicionaron su depósito de acetato, pero no es la Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional no tenemos y no hay nada que lo reemplace. No lo reemplaza el Museo del Cine, no lo reemplaza la Cinemateca del Inca. En el caso nuestro, Claro, eso, ¿dónde sí, están? en Voz de la Tierra, el San Nitrato, tomamos la decisión en aquel momento de donarlo a Filmoteca Buenos Aires. Filmoteca Buenos Aires es el archivo que tiene Fernando Martín Peña, porque aparte nos dio, hubo dos cuestiones ahí. Primero, la pudimos estrenar porque es muy difícil estrenar cine mudo recuperado, hay muy pocos espacios. De hecho, nosotros la proyectamos, porque el señor que se preguntaba dónde la podía ver, solamente 4 o 5 veces, no porque no querramos, sino porque es muy de nicho, como decía él. Bueno, entonces, igual yo creo que habría interés en verlo, digo, porque es muy linda la experiencia de ver eso con música, o sea, donde no hay diálogos, donde hay intertítulos. Pero bueno, también está en la decisión de los que programan los cines. Nosotros en el diario tuvimos una sola fecha y no sé hace cuánto lo pasan así como bueno, siempre a mí me pasó también en encontrar hubo una película de Chañar Ladeado, que es una película documental, un registro de festejos en Chañar en la década del 20, también en Nitrato, la llevamos al Museo del Cine, la trabajamos allá y se donó, ahí hicimos como intermediarios para que estaba en el Museo de la Ciudad de Chañar Ladeado, para que fuera donada al Museo del Cine, porque ellos tienen un depósito donde pueden guardar nitrato. Pero generalmente pasa eso, siempre tratamos de que quede en algún, o en el museo, hay pocos lugares, en el Museo del Cine o en la Cinemateca del Inca o en la Filmoteca Buenos Aires. ¿Y acá con el archivo Fernando Birri tuviste algún diálogo? Sí, yo de hecho fui asistente técnica del archivo Fernando Birri. Lo que pasa es que una de las primeras cosas que me dijeron fue no nos traigas nitrato. No, o sea, es como... Recibo. Hubiera sido genial que Voz de la Tierra quedara en Santa Fe, pero vos conocés el archivo. Sí, entré. Claro, Todo, o sea, ya hay un problema. Primero que el sótano, tuvo problemas de inundación y eso, o sea, hay un problema, y con las temperaturas que hay en Santa Fe es como muy El año complejo. pasado se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata una película que se llama 1978. Es una película de ficción, de terror, que básicamente trata de un caso de satanismo dentro de un centro clandestino de detención. Y mi pregunta, la película generó mucha controversia, entonces mi pregunta es a quien quiera responder, ¿son varias todas las formas de tomar la memoria argentina en el cine o no? ¿O todavía no? Para mí hay ciertos temas que son muy delicados y no digo que no se puedan hacer y que no que hayan que impedirlas, pero a lo mejor no se va a apoyarlas, no fomentarlas, no celebrarlas. Eso es lo que se me ocurre decir. Yo no la vi, pero ahora voy a buscar la película. ¿Cómo se llama? 1978. Pero está he leído, yo tampoco la vi, pero Los hermanos Netti, sí. Pero he leído que Pero que, muy indignado. ¿en qué sentido? ¿Por su posición política o por no la vi? Sí, ya lo escuché, pero no leí. Podríamos decir que toma con mucha levedad que la situación en la película, la noche, ocurre en un centro clandestino Bien. de detención. Ok, y mira, yo para mí
se tiene que, todo eso, no me acuerdo bien tu pregunta, pero de diferentes miradas, para mí se tiene que realizar, porque a partir de ahí genera un debate. Y si genera un debate, si te interpela, bueno, a raíz de eso, al no estar de acuerdo, de última hay un debate y esa persona después sigue construyendo y sigue profundizando. Digo, en la primaria, secundaria o en el ámbito que sea, en un barrio o en un club. Particularmente me parece, si uno va a abordar ciertos temas, coincido, o sea, tiene que tener un mínimo de respeto en relación a la construcción, o sea, porque y a la profundidad del tema, porque el arte permite esa, me estoy contradiciendo, pero esa falta de respeto en el sentido de decir, bueno, cómo abordo estos temas, pero sí de respeto hacia ciertas protagonistas de la historia, no tan liviano de decir, bueno, che, me levanté un día y tiro esto, sino decir, bueno, y también en honor al cine, al cine, a la profesión en sí mismo, cine como producción de sentido. Pero sí, perturba obviamente, pero bueno, a veces Charlie, ¿no?, en su momento adelantado nos dijo que, no me acuerdo en qué red, si quería tirar Ciudad de Messi, alguien sabe esa anécdota. Luego estamos en plena democracia, como que en un recital que querían él, como una especie de instalación, tirar algunos muñecos con paracaídas, algo así, pero hay que, y creo que a madre y abuela lo dijeron que no, porque era un momento, hoy lo que hablamos al principio, ¿no?, que el cine fue por etapa, algo más explícito, como que una tortura, después se fue siendo algo más poético, y a lo mejor Charlie estaba muy adelantado en la época. No sé si ahora se haría o no, digo que a veces eso perturba y a partir de ahí genera un montón de cosas. El arte es eso también, que te interpele, si no es algo muy lavado, muy institucional, con todo respeto a lo institucional, pero no hay historia, no hay conflicto, no hay nada. ¿A vos la viste, Joaquín, esa película? ¿Y a vos qué te generó que...? No, creo que está tratado con total levedad el tema. Podría transcurrir la película en cualquier otra noche, en cualquier otro lugar, pasa lo mismo. Ni siquiera hubo una revancha, visto del satanismo, del mal, una revancha en contra justamente del milico. Podría haberse tomado construido desde ahí. ¿Y dónde estaría lo irrespetuoso, lo transgresor de la película? ¿Por qué la película? Que creo que daba por igual quién estaba. Convertirlo en algo divertido. Sí, exactamente. Algo gore también. Que fue muy dos demonios. Sí, exactamente. Y bueno, hay una política nacional que apela a eso, sí. Sí. O sea, es difícil hacer. Bueno, les agradecemos con un aplauso a Francisco y a José.